Buenas tardes. Vamos a explicar una operación realizada con el par euro-dólar esta tarde, 29 de mayo de 2013. El euro nos ha podido dar una posible operación muy interesante y vamos a analizar un poco para que entendamos cómo el precio oscila y cómo como traders podríamos y deberíamos atacar esa posición, ¿no? Primero, marcamos líneas de tendencia. Las líneas de tendencia se marcan sobre dos puntos, en este caso sería el punto número 1 y el punto número 2, ¿de acuerdo? A medida que el precio se desarrolla, obviamente todo esto, la parte derecha no existe, vamos trazando nuevas líneas a medida que tengamos nuevas correcciones, ¿no? Por ejemplo, nuevo máximo, vemos una corrección, tenemos una segunda corrección, trazamos una línea, pues en este caso, con las zonas de vamos a eliminar esta. Mínimo con este mínimo de ahí. Intentamos prolongar esta línea. ¿De acuerdo? Podemos utilizar por bien los mínimos o bien por los cuerpos. ¿Vale? Yo creo que bueno, en cierto modo es hasta cierto punto irrelevante porque es aproximado, ¿no? Tenemos que saber, lo importante es tener un criterio y mantener ese criterio, ¿vale? Al final estamos hablando de pequeños pips de diferencia, ¿no? Pongamos por aquí o por allá, ¿no? Bien, el precio marca nuevos mínimos, ¿de acuerdo? Se va acelerando, podemos ir siguiendo el precio marcando nuevos puntos de apoyo, como esta zona de por aquí, por ejemplo. Esto está desconocido, el precio se va acelerando, ¿veis? A medida que se acelera el precio, podemos concluir que se acelera la excitación del público general. Eso midan las líneas de tendencia. Se van acelerando a medida que el público se excita. ¿Por qué? Pues porque primero hay zonas laterales, se empieza a ver una fuga, una ruptura. La primera ruptura, hay muchas dudas en el mercado y luego cuando se acelera es cuando el público se va añadiendo a esa tendencia alcista, ¿no? En ese punto podemos ver dos estrellas fugaces, por ejemplo. Estamos hablando de un gráfico en un minuto. Esto es muy complejo porque el análisis técnico sirve y tiene relevancia siempre en el largo plazo. Al final analizamos el conjunto del mercado. En un gráfico de un minuto pues poco podemos analizar, ¿no? Aunque haya mucho volumen en las divisas, poco podemos analizar. Pero sí que marcan muy bien los gráficos, ya sean de un minuto, 5, 10, 15 o una hora, los máximos y los mínimos, porque al final este máximo y este mínimo pues son máximos y mínimos pues de una vela de 15 minutos, de una de 60 o de lo que sea. Son referencias que podemos hacer zooms muy interesantes en el precio. Entonces, precio acelera, no podemos entrar nunca a la contra, ¿de acuerdo? Tenemos que ir en dirección de la tendencia, pero hay puntos que las tendencias se han disparado tanto que no podemos hacer nada. O estamos al margen o vamos a la contra. Comprar haciendo nuevo máximo es un error, a no ser que compremos en una fuga, en una ruptura, pero esa ruptura viene dada tras un rango lateral. Es distinto comprar en un máximo nuevo tras un rango lateral que comprar en un nuevo máximo que está pues de lleno en una tendencia, ¿no? Hay filtros que podemos utilizar y es, por ejemplo, si hay una ruptura verdadera, pues que el rango de la vela sea superior al de las últimas 9 sesiones, ¿no? Por ejemplo, esta vela de ahí de ruptura, de esta resistencia de ahí, es superior a las últimas 9 sesiones. Eso nos muestra que la vela de cuerpo grande le da fiabilidad a la ruptura. Hay que esperar a que se cierre esa vela para ver realmente que esto sea una vela de cuerpo grande y no una estrella fugaz, por ejemplo. Una vez ha terminado, podemos reanudarnos en fuga con un stop por debajo o bien dejar el pullback que puede darse o no. Ahí asumimos riesgos. Por eso la definición del gráfico muy corto plazo nos puede ayudar. Bien. En la pérdida de aceleración ya es manifiestamente abierta la zona de resistencia, ¿de acuerdo? Tenemos una corrección, un segundo impulso y ahí tenemos una zona de stops, ¿de acuerdo? Que podría ser esta zona. Entonces, por esta zona de ahí, el choque de esta línea de aceleración nos puede dar una operación interesante de cortos. Es decir, buscamos en una aceleración, la pérdida de aceleración nos marca zona de stop, podemos poner una posición corta más o menos por esta línea de ahí, por esta zona, tampoco es exacta porque podéis pensar, ostras, si conoces este mínimo, bueno, pues ponemos la resistencia en el cuerpo, todo esto es desconocido, nos centramos en estas dos velas y estas dos velas nos marcarían de algún modo una posible resistencia, ¿no? Entonces, en los cuerpos buscamos la posición corta, más o menos, ¿no? Ahí tenemos esta vela, por ahí, pues podemos encontrar algún tipo de operación. Bien a la contra, en este caso la contra sería arriesgado, sería vender por esta zona y poner un stop, pues no sé, podemos poner el stop, por ejemplo,
En superación de este máximo, si el precio supera este máximo con vela de cuerpo grande, entonces salimos. Hay que poner el stop antes, no ponerlo, seguir para ponerlo. A mí no me gusta ponerlo, es decir, sigo el precio, si la vela toca y luego no es de cuerpo grande, entonces yo no voy a poner a cortar la pérdida, es decir, es una vela de cuerpo grande y luego baja otra estrella fugaz, pues no corto la pérdida. Si es una vela de cuerpo grande y cierra por ahí, entonces automáticamente liquido la pérdida. Si rompe y se acelera mucho, pues a veces sí. Pero bueno, como son velas de un minuto, también podemos esperar el precio, esas velas de un minuto, porque lógicamente no se va a ir mucho el stop. Y a largo plazo podemos evitar muchas veces pérdidas interesantes que podemos tener de riesgo controlado, porque son ejecuciones de stop, pero de esta manera podemos evitar pues, que una pérdida de un stop se convierta en una no pérdida. Al final tratamos de minimizar al máximo las pérdidas, ¿no? Luego el mercado nos da no ganancias. Ahí nos hubiese dado un pequeño corto, nos hubiese podido dar un objetivo. ¿Qué objetivo de precios nos hubiese podido dar? Pues ahí tenemos, por ejemplo, fijaros cómo la pauta correctiva pierde una segunda aceleración, ¿de acuerdo? Y se dirige de lleno ahí. Los máximos y los mínimos siempre tienen que ser como crecientes, ¿no? Hay máximo, mínimo creciente, máximo, y este mínimo de ahí no hay truncamiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se solapa justo en el máximo anterior y no hay un mínimo equitativo igual o inferior, ¿vale? Por lo tanto, no hay debilidad. Lógicamente, la corrección de esta pauta es de 2 tercios o un 62%, por lo tanto, hay debilidad, pero tendencia alcista en cuanto a que no se solapa con el máximo anterior, ¿de acuerdo? Bien, el precio rebota. Si nos hemos perdido este trade, que es más agresivo, nos puede dar una segunda oportunidad donde, en esta zona de por aquí, ¿vale? Es decir, cuerpo, mecha. Esta zona sería una zona de cortos, posible doble techo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Doble techo. ¿Podemos obsesionarnos a ir a la contra con un valor? No, simplemente porque hay una pérdida de aceleración, el precio busca una nueva aceleración y entonces está preparado para continuar, ¿vale? Entonces, si queréis, podemos poner una línea desde este mínimo de ahí a este mínimo de ahí, que más o menos equivaldría a esta zona de ahí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a borrar esta. Entonces, fijaros cómo la línea que coge validez pues es más esta del cuerpo, ¿no? Pero bueno, al final son matices porque podemos ponerla por los cuerpos también. Estamos hablando de pequeños matices, ¿eh? Cada uno lo puede hacer. A mí me gusta no obsesionarme mucho con las cosas. Prefiero entender bien qué pasa en el precio, qué sucede, de qué forma lo puedo ejecutar y por un rango así, pues más o menos luego veo también cómo el precio se mueve, ¿no? Cómo la aceleración es más menos excitada, ¿no? Porque a veces si hay mucha velocidad en la vela me indica que la resistencia va a ser superada, porque puede haber detrás una noticia o algún movimiento extraño, ¿no? Si la vela va poco a poco, pues más o menos me da tiempo a tomar una decisión. En este caso por aquí podríamos ponernos cortos. También podríamos controlar estas zonas nuevas de aceleración, ¿no? Ahí, ¿vale? Vamos a hacer un zoom del suceso y nos vamos a plantar ya no en lo posterior, sino en esta pauta, ¿no? Hemos dicho ahí buscaríamos cortos, ahí tenemos la vela de perforación y sobre esta zona de ahí podríamos buscar cortos, quizás al finalizar esta vela, quizás por esta zona de ahí, poniendo un stop en ATR, el ATR es un indicador de volatilidad, los pips que nos da, pues lo ponemos por arriba, ¿vale? El ATR más o menos pues es la media que mide la vela, que visualmente ya se ve, ¿no? Yo creo que este rango de ahí pues más o menos es el ATR, entonces ponemos un stop un poco más arriba y luego cuando gira pues tenemos esta posibilidad de ganar estos pips. ¿Dónde podríamos poner el objetivo de precios? En este caso, bueno, tendríamos esta línea de soporte, ya ha frenado el precio una vez, era anterior resistencia, ahora soporte, pero si se confirma la figura de doble techo, al final la figura de doble techo tiene un objetivo que sería exactamente este. El doble techo sería objetivo de la parte de arriba a la de abajo y este sería el objetivo de ganancias. Evidentemente el chartismo nos ayuda en muchas cosas, pero se puede cumplir o no, es más exacto cuanto mayor es la escala temporal. Esto es un gráfico de minutos, ¿no? ¿Cómo podemos actuar operando? Bien, si hemos detectado, fijaros, la pérdida de velocidad primero, el casi truncamiento con este mínimo, es decir, corrige 2 tercios, y luego en la parte de arriba, en esta zona de ahí,
esta vela de volatilidad la podemos operar, ¿vale? Podemos ponernos cortos en cualquier nivel. Y luego nos da este movimiento direccional, ¿de acuerdo? Entonces, como no sabemos dónde puede ir el precio, sabemos que el objetivo puede ser de doble suelo y lo vamos a buscar, lo importante es ponerse corto, poner un stop, por ejemplo, de una o dos veces el ATR, y una vez el precio nos da dirección, vamos a cubrir el beneficio posible reduciendo el stop, ¿vale? Aquí hay muchas formas de gestionar monetariamente las posiciones. Podemos hablar de escalas temporales, podemos hablar de infinidad de cosas, de gestiones muy avanzadas de money management, que es en parte, en gran medida, lo que enseñamos, ¿no? De qué forma podemos convertir una operación con un riesgo muy limitado. Estamos hablando de que si podemos tener, por ejemplo, 3, 4, 5, 10 pips máximo de stop, con 10 pips es un riesgo muy limitado. Evidentemente, en un minuto iríamos a buscar 30, 40 pips. La gracia del tema es que una vez tenemos el stop break-even, podemos decidir ir a buscar un trade a muy corto plazo. En este caso, por ejemplo, mínimos, máximos crecientes, ¿no? Máximo decreciente, ahí gira, primer máximo creciente, nos largamos. Podría ser un sistema de salidas muy simple. Otro, podríamos poner el parabólico SAR. Cualquier seguidor de tendencias, ¿eh? Insisto, esto es muy básico, ¿eh? Estamos hablando de cosas muy básicas, pero que siempre que pueden ayudar, ¿vale? Vamos a ponernos en donde estábamos, en esta zona de ahí. Entonces, el parabólico SAR prácticamente en este caso no nos da dinero. El precio sí que llega a esta directriz bajista, ¿no? Entonces, este nivel frena sin que se cumpla el objetivo de doble suelo y luego el precio gira, ¿no? Entonces, el sistema de salidas puede determinar también el profit, ¿no? En este caso, yo particularmente intento buscar escala temporal muy reducida y luego intento alargar la escala temporal. Intento cambiar para que me dé un trade, ¿no? Entonces, el riesgo es que dices, ostras, ahí he tenido pues un stop de 5 pips, por ejemplo, has podido tener un stop de 5 pips, pero luego cuando te da el movimiento, te da la dirección, intentas buscar pues 50, 100 pips. No se dan, no pasa nada. La escala temporal inferior nos ayuda a reducir el riesgo, nos ayuda a poner el stop break-even, ¿no? Y luego es el mercado lo que dictamina la sentencia. La sentencia. Nosotros tenemos que siempre controlar muy bien estos puntos de truncamiento de máximos y mínimos, porque, fijaros, al final busca una resistencia que viene de una parte pues anterior. ¿De dónde viene? De ahí, justo, ¿veis? Máximo, máximo, prolongamos y nos encontramos con esta maravilla. Entonces, el precio de toda la tendencia previa ha corregido ahí una tercera parte, por lo tanto esto es alcista, corrección cumplida, 50%, perdón, de corrección, y luego vuelve para arriba, ¿no? Podemos tirar el Fibonacci si queréis para con mayor exactitud definir el grado de corrección. Lo que pasa es que uno con el tiempo pues prácticamente ya obvia los osciladores porque yo creo que ya los inculcas en tu cabeza, ¿no? Pero veis, ahí tenemos exactamente es una plataforma que lo hace como al revés, ¿no? Y en este caso, pues sí, tendríamos el 50% de corrección, exactamente. Es como os decía. Lo que pasa es que no hace falta tampoco ponerte de indicador, pero al final ya lo ves, ¿no? Visualmente, y es mejor el gráfico bien limpio y tal. Pero bueno, cada uno lo que quiera. Entonces, corrección cumplida, el precio subido, hemos intentado sacar ahí unos trades. Esta zona, que es una resistencia, se convierte ahora en soporte y nos marca una opción de compra. ¿Se puede comprar ahí? Por supuesto. Lo que pasa es que hemos estado analizando una posible operación en cortos. Ahí tenemos otra posible operación, ¿vale? ¿Y cómo la operaríamos? Pues igual. Tenemos un patrón de mínimo, un nuevo máximo, tenemos dos máximos, vamos a poner máximo y máximo, prolongamos, ¿de acuerdo? Podemos hablar de o bien los cuerpos, o bien las sombras, o bien la mitad. Ahí ya cada uno puede decidir, ¿no? El caso es que normalmente los patrones de doble suelo, y esto suele ser ahí, las mejores oportunidades son cuando el precio se acelera, ahí vamos a dejar el pullback, tenemos un máximo, trazamos línea, y el precio apoya. ¿Dónde? En soporte, esta zona de ahí, confirmada por esta línea, y además por esta directriz. Este es un punto de compra
Bueno, no me gusta la expresión, no decir las cosas son de libro, pero es de libro. Eso quiere decir que podemos comprar en esta zona de ahí, o en este martillo, o en este martillo, donde queramos. A mí me gusta la contra, porque es más arriesgado. Por eso me gusta más, porque hay más dinero. Este es el punto de stop, este es el punto de apoyo, pondríamos un stop, un ATR por debajo, ahí tendríamos unos pips por debajo de stop, y luego nos puede dar este movimiento direccional, ¿vale? No me gusta particularmente tomar muchas direcciones en el mercado, es decir, o soy alcista o soy bajista. Si soy bajista hubiese aprovechado esta zona de por aquí, si soy alcista hubiese aprovechado este doble suelo. Ahí sí el patrón se cumple. ¿Por qué se cumple el patrón de doble suelo bien y encima nos da más beneficio y le ha costado al doble techo? Pues lógico, venimos de una tendencia alcista, entonces la tendencia es tu amiga, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, si la tendencia es alcista, implica que el euro está fuerte ahora respecto al dólar, por lo tanto, lo lógico es que siga subiendo. ¿Que podemos ir a la contra? Por supuesto. Aquí no hay nada, ninguna ciencia cierta. Lo único que existe es mucho trabajo, mucha persistencia y asumir que nos vamos a equivocar. Lo bueno de trabajar con escalas temporales así reducidas es que arriesgamos pocos pips y luego podemos optar por cambiar escala temporal e ir a buscar recorridos más importantes, ¿vale? Pero lo más importante del trading siempre es ser honesto consigo mismo y gestionar las pérdidas, ¿vale? No es una cuestión de buscar la lucha contra el mercado. El mercado no se domina, es indominable. Lo único que se puede dominar es uno mismo, ¿no? Entonces la lucha no es contra el mercado, es contra uno mismo y nos tenemos que dominar a nosotros mismos si queremos gestionar, eso sí, las emociones del mercado. Pero primero hay que dominar las nuestras. Entonces, bueno, esto es el resumen de estas posibles operaciones que nos ha dado el euro-dólar. Y como siempre digo, no hay que operar ya, hay que operar cuando hay que operar, en el momento que toca. Por eso a veces necesitamos mucha dosis de paciencia, porque al final el precio se encuadra, o la cotización, mejor dicho, en dos dimensiones: precio, tiempo. El precio consume tiempo, por lo tanto la paciencia es una de las grandes virtudes del trading. Muchas gracias, un saludo y espero que aprendáis con